Nuestro historiador, a quien ya le vamos a dar la bienvenida, es el señor Juan Cruz Coronel. Juan, ¿cómo andamos? Buen día en esta mañana. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo están ustedes? Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Día bastante feo, pero al buen tiempo buena cara, ¿no? Está nublado, ¿viste? Pero a mí me gustan los días nublados. ¡Salud! Bueno, salud. Ay, perdón. Voló todo. Bueno, ¿qué? A disfrutar los días nublados. ¿Y qué se puede hacer? ¿Vos me preguntás? Claro, claro. ¿Pero por qué te gustan? No, porque podés mirar una película, podés hacer cosas en casa, ¿viste? Siempre hay algo para hacer en casa. Siempre hay algo para acomodar, siempre hay algo para limpiar. Y si no tenés, repasarlo de nuevo. Bueno, si no tenés que salir, está perfecto. No, bueno. Pero son lindos los días nublados también, ¿por qué no? O ahora, mira, ¿sabés cuándo vamos a extrañar los días nublados? El día que empiece el verano y nos dé 40 grados de sol en el lomo. Ahí sí nos vamos a decir, ¿por qué no se nubla? Vamos a decir. Bueno, no hay que ser tan extremos. Claro. Bueno, todo tuyo, te dejo. No tenía que llover porque había arrancado septiembre y todavía no había llovido. Medio raro. Y tiene que yo. Aparte, no nos estamos acercando a las colectividades, ¿no son en noviembre? En Rosario las colectividades. Sí, claro. Y viste que siempre llueve para esa fecha. Claro. Tiene que llover, si no hay colectividad. Si no es colectividad, viste. Así que bueno, por eso capaz que estamos cerca y están los días así. Y hay que ver si en noviembre, cuando sea la fecha de las colectividades, sigue estando todo abierto. No, sí, obviamente. Y estamos hasta el 14 de noviembre, va a estar todo abierto. Por eso hay que ver después qué va a pasar. El 14 que tenemos elecciones, muchachos. No sea tan negativo, Noemí, por favor. No soy realista. Claro. Vamos a ver cómo están los contagios también, exacto. Bueno, todo suyo, lo dejo. Bien, ¿sabe? Para mí, en la historia septiembre es un mes curioso. Por lo menos para la historia argentina. Ajá. Porque está lleno de hechos importantes, pero principalmente tiene la fama de ser el mes que nuclea nada más y nada menos que 3 eventos a nivel de regional muy importantes y uno más a nivel internacional. O sea, tenemos 11 de septiembre, atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Ajá. ¿Atentado qué? No, A las Torres Gemelas, 11 de septiembre. 11 de septiembre, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y muerte de Allende. Mismo 11 de septiembre es el golpe de estado de Pinochet Claro. y la muerte de Allende. Uh-huh. Y en Argentina, el 22 y el 28 es la conmemoración. ¿22? Sí, 22 y 28 son los dos golpes de estado que sufre Perón. Uh-huh. El del 22 de septiembre de 1955 fue exitoso. El del 28 de septiembre de 1951 no fue tan exitoso. Pero es como que es un mes, se ve que como empieza a hacer calor, No los tienen nada militares que tienen hacer. Días más largos. Claro, hace más calor, ¿viste? Claro. Se ve que no tienen tanto frío, les da por salir a pelear, batir más, es más fácil. Claro. Y bueno, en el hemisferio norte es otoño, así que tampoco hace tanto frío todavía. Igual en Arabia debe hace calor siempre, así que se subieron al avioncito. No les costó mucho. Claro. Pero bueno, vamos a hablar del intento de golpe de Estado que se le dio al general Juan Domingo Perón el 28 de septiembre de 1951. Se cumplió y nada menos que 70 años el día de ayer. Este es el primero de... En total los gobiernos de peronistas van a sufrir 3 golpes de Estado, 3 intentos, 2 exitosos, uno no tan exitoso, 1951, 1955 y 1976. Si tenemos que hablar del de 1951, tenemos que hacer mucho hincapié
en lo que van a ser los nombres de las personas involucradas principalmente. Por un lado tenemos a los generales Arturo Rawson, Fortunato Giovanni, Bautista Molina, Benjamín Andrés Menéndez. Estos sí, desde desde la segunda quincena del mes de agosto de 1951, empezaron a planificar la intentona golpista, el intento de sublevación. Quien va a encabezar el evento de manera efectiva va a ser Benjamín Andrés Menéndez. No es el mismo Menéndez de Malvinas, creo, es un abuelo, o su papá, por ahí, que no le sorprende. Además de estos generales, había dos coroneles involucrados, Bartolomé Gallo y José Francisco Gallo, familiares, y el capitán Elvio Leandro Anaya. La planificación se empieza a dar en agosto, y ya para primeros días de septiembre estaba madurando. Hay un historiador, un cronista, que define a Benjamín Andrés Menéndez, el general que encabezó la sublevación, como un arribista, un trepador, una persona sin convicciones firmes, sino que iba hacia donde giraba el viento. Conozco mucho de eso. Después del gobierno de Justo, después del gobierno de Justo, él había participado de todos los golpes de Estado. Es decir, él participó del golpe de Estado que lo puso a Justo en el poder, participó del golpe de Estado que derrocó al régimen conservador, ahora va a participar del golpe de Estado que va a intentar derrocar a Perón, y seguramente va a participar después del golpe que va a derrocar a Perón en el 55. Es una persona que no es que se mantenía firme, sino que iba girando de un lado para otro. Bueno, recordemos que la guerra cuesta dinero, y acá entra la figura de Raúl Lamurall, una persona muy importante, porque él había sido quien financió la campaña de la Unión Democrática en el año 1946, cuando el Partido Laborista y la Unión Democrática se enfrentaron en elecciones, famoso Bradeno Perón. Bueno, la misma persona que había financiado la campaña del lado de la Unión Democrática ahora financiaría los movimientos sediciosos a través de suculentos cheques millonarios provenientes de Nueva York. Ajá. ¿Cuál era cuál era la excusa, el objetivo que perseguían aquellos sublevados? Según Menéndez, se culpaba al gobierno de Perón de la quiebra total de su crédito interno y externo, una proclama netamente económica, pero también se refería a lo moral, o lo espiritual y lo material. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que entender, no es lo mismo igual 1951 que 1955. Y creo que hay que saber diferenciar, porque este golpe falla y el del 55 triunfa. El justicialismo desde un principio mantuvo una política muy beligerante en torno a la conformación social de Argentina y a la relación social entre los miembros del justicialismo y la oposición. Pero ¿qué pasa? Del 46 al 51 la economía funcionó. Ya en el 51 el modelo empezaba a mostrar algunos signos de agotamiento, que va a llevar a la presidencia a tomar medidas de corte más austero. Aunque muchos no lo sepan, Perón en un momento da un giro, no hacia la derecha, sino un poco más hacia el capitalismo liberal, al dejar de lado la sustitución de importaciones y empezar a financiar la industria argentina con capital extranjero en el segundo plan quinquenal. Pero bueno, este giro se da debido a que las arcas del país estaban vacías. La había patinado toda en las obras a lo largo y ancho del territorio argentino. Como ahora, digamos, más o menos. ¿Cómo? Como sí, ahora, pero peor. Sí, pero peor. Peor porque
El justicialismo tenía un montón de métodos confiscatorios para los principales sectores productivos del país, y básicamente los dilapidó. O sea, el INTI, no, el INTI es el de ahora. Había ¿cómo era que se llamaba? El Instituto Nacional para el Fomento de Actividades Industriales, el INAPI, me parece, sí, el INAPI, que básicamente lo que hacía era comprarle grano al campo. Nico, vos sos un chacarero. Yo iba y te decía, bien, tu cosecha vale 5 pesos, te compro a 5 pesos, yo después voy, la vendo, la vendo al exterior, a precio obvio de cambio internacional, $10. Estos dólares que entran, los utilizo para construir una siderúrgica, construir una empresa de electrodomésticos, etcétera. ¿Se entiende cómo funcionaba? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? Esto tiene un límite, primero porque es totalmente depredatorio hacia lo que es el sector agropecuario, y después porque, bueno, los precios internacionales fluctúan y el Estado tomó un montón de potestades que simplemente no podía mantener. Por eso, llegado el momento, o sea, ya no alcanzaba con lo que se le quitaba al sector agropecuario para bancar al sector industrial. Entonces se gira el segundo plan quinquenal. Pero acá lo que interesa es que en el año 51 la conflictividad social entre el peronismo y el antiperonismo no estaba tan a flote. A ver, sí, se encontraba presente en los sectores que históricamente se habían opuesto al peronismo desde el principio. Pero la Constitución del 49 era muy reciente. O sea, todavía era la República Argentina, no era todavía la República Peronista de Argentina, como se va a convertir con esa Constitución del 49. Y la gente todavía mostraba signos de conformidad con el gobierno. Entonces, cuando Menéndez hace su proclama y le informa a sus colaboradores, a sus principales colaboradores, que van a levantar el Colegio Militar de la Nación, van a sublevar la Escuela de Caballería, van a sublevar al Regimiento de la Tablada, donde se encontraban los tanques, y mover 30 tanques, y entre todos entrar por la avenida Juan B. Justo a la capital federal y barrerla de punta a punta, no todo el mundo estaba muy convencido. Es más, Menéndez se había entrevistado con Lonardi. Lonardi va a ser quien encabece el victorioso golpe del 55, 4 años después. Y Lonardi le dijo, no es tiempo todavía, no está maduro, no es el momento indicado para hacer lo que vamos a hacer. Y Menéndez, como era un soberbio y un arrogante, y dijo, mejor, todo el crédito para mí, decidió hacerlo igualmente. ¿Cuál fue el saldo? Bien, Ángel Solari era el comandante del ejército, y su labor fue fundamental, ya que él negoció personalmente la desarticulación de los levantamientos en la Escuela de Caballería y en el Colegio Militar de la Nación. Con solo los tanques de la Tablada podía hacer mucho, porque tampoco los pudo movilizar. ¿Por qué? Porque los suboficiales que manejaban los tanques le eran leales a Perón. Claro. Entonces, los sublevados solo pudieron mover 7 tanques, lo que no alcanzó, y cuando las tropas leales los rodearon, no quedó más remedio que rendirse. Las penas fueron grandes, bueno, no fueron grandes, fue bastante indulgente el asunto. A Menéndez le dieron 15 años de prisión, a sus principales colaboradores entre 3 y 6 años de prisión. Hubo un centenar de oficiales que recibieron condenas menores y 60 fueron dados de baja. Pero el saldo en muertos fue solamente un cabo, el cabo Fariña, que fue sepultado con honores, que era leal al gobierno. La cuestión me parece interesante analizar es la siguiente. En el 51, el justicialismo llevaba recién 6 años en el poder. Me equivoco, 4 años en el poder llevaba. Todavía no habían sido las elecciones.
su legitimidad era muy reciente. Mientras que en el 55 ya va a llevar 9. La economía del país estaba estancada, la inflación era muy alta, los salarios no crecían, los sectores que le habían sido afines desde un principio se le empezaron a voltear, y hubo mucha movilización civil en el año 55. El año 51 la movilización fue solamente militar y de algunos políticos que manifestaron su adhesión al golpe, nada más. Y ahí radica la diferencia de estos dos golpes de Estado, porque como ya hemos comentado en ediciones anteriores, cuando hemos hablado de la Revolución Libertadora, tenemos en cuenta que no solo fueron los militares, y fue una sublevación a gran escala, no solo en Buenos Aires, fue en todo el país. Aparte hubo montones que se pusieron al hombro la lucha contra el régimen peronista. Claro. La reacción de parte del gobierno fue igual, o sea, igual de contundente, movilización popular y de soldados leales. Y se termina saldando con una victoria de los sublevados, porque Perón decide exiliarse y decidió no presentar cara y no, según sus palabras, que el país se hundiera en una guerra civil. Claro. Pero me parece que está bueno el tema de analizar las principales diferencias entre un golpe y otro, porque hay 4 años de diferencia y es interesante saber cómo cambia el país en esos 4 años. Pero bueno, esto fue un resumen del intento de golpe de Estado del general Benjamín Andrés Menéndez, el cual después de eso tuvo que pasar unos largos años en la cárcel hasta que, bueno, sus compañeros lo habrán liberado, me imagino, en el 55. Bien. ¿Nos queda algo más, Juan? No, estamos completos. Bien. Bueno, Juan, entonces, habiendo tocado este tema, vamos a encontrarnos el sábado, nosotros, pero para tocar otros temas. Por supuesto. Y otros temas más peliagudos. ¿Otros qué? Peliagudos. Más sensibles. Ah, sí, vamos a hablar de la política, de todo lo que tiene que ver con la política. Bueno, Juan, buena jornada entonces de día miércoles, y nos estamos escuchando el próximo sábado, ya aquí en el estudio. Nos escuchamos el próximo sábado. Un saludo grande a vos, Nico, a vos, Noemí, y bueno, gracias. Hasta que viene. Bueno, bye, chau. Adiós. Juan. Adiós. Allí pasaba charlando con nosotros, como siempre, Juan Cruz Coronel, haciendo una pausa en la línea del